Qué extraño, de verdad. Celebrar el Domingo de Ramos sin nadie, solo. El Domingo de Ramos es uno de los días que más celebramos con las multitudes. Los pastores habíamos hablado mucho y conversado acerca de cómo podemos celebrar la Semana Santa si no podemos reunirnos. Que tantas de nuestras tradiciones tiene que ver con cosas que no se puede hacer por medio del internet. Es cierto que esta Semana Santa sería distinto a los demás que hemos celebrado ya por miles de años. Sin embargo, aún más es apropiado las palabras de Jesús en este día a los que buscaban callar a la gente que clamaban a Jesús. Jesús dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, las piedras sí están clamando. Y nosotros unimos a toda la creación en adorar a nuestro Rey. Nosotros no tenemos que ser silentes, aunque tenemos que estar separados por un tiempo. Les invito a unir conmigo en la oración, a pedir que nuestras voces se unen con todos los fieles, desde la creación hasta el fin. Sería un poco único, pero vamos a celebrar la llegada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, también reconociendo su presencia entre nosotros aquí en Puerto Rico. Oremos. Dios misericordioso, como el pueblo de Jerusalén con palmas en sus manos se reunió para saludar a tu amado Hijo cuando vino a su ciudad santa, concédele que podamos saludarlo como nuestro Rey. Y cuando venga de nuevo, que salgamos a encontrarnos con confianza y firme corazón, y seguirlo en el camino que conduce a la vida eterna, a través del mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cabalga majestuoso, tan alto embajador, seguido de sus fieles, del oliva ración. Las multitudes cantan con gozo y
aquí en la entrada de la ciudad, entonces leemos nuestro introito del día. Oh Señor, no te alejes de mí. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? La entrada triunfal de Jerusalén, leído del libro de San Mateo, capítulo 21. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaran a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes, ahí encontrarán una burra atada, junto con un burrito, desátanla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndenle: el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Señor, ten piedad de El Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, tú enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para asumir nuestra carne y padecer nuestra muerte en la cruz. Permítenos en tu misericordia participar en sus padecimientos, para así también tener parte en su resurrección. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9. Dice así: Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo destruiré los carros de guerra de Efraín y los briosos caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán hechos pedazos.
Tu rey anunciará la paz a las naciones, y su señorío se extenderá de mar a mar, y del río Eufrates a los límites de la tierra. También tú serás salvada por la sangre de tu pacto, y yo sacaré a tus presos de esta cisterna sin agua. Vuelven pues a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. En este preciso día yo les hago saber que los devolveré el doble de lo que perdieron. Esta es la palabra del Señor. Nuestro salmo para hoy es el Salmo 118. Ábreme las puertas donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Ellas son las puertas que llevan al Señor, y por ellas entran quienes son justos. Te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor, y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Este es el día que el Señor ha hecho, y en él nos alegraremos y regocijaremos. Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos brinda su luz. Que comience la fiesta. Aten las ofrendas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Nuestra epístola para hoy es del libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Esta es la palabra del Señor. Les invito a considerar el Santo Evangelio con nosotros hoy. La lectura asignado es realmente toda la historia de la pasión. Y para los que han recibido los correos de nosotros, van a tener la lectura entera en su paquete, en su boletín. Pero para el video simplemente vamos a leer del versículos 26 a 35 de Mateo 26. Dice así el Evangelio del Señor. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Este es el Evangelio del Señor. Les invito a escuchar a nuestro pastor Maita desde Mayagüez, que tiene la prédica para nosotros hoy.
En el nombre de Jesús. Amén. La predicación para hoy está basada en el Evangelio para el Domingo de Palmas. Les invito a ver esta historia a través de la declaración que nuestro Señor hace en el Evangelio de Juan sobre Él siendo el buen pastor. Dice en Juan: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Él las llama por su nombre y las saca. De una vez que ha sacado todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hoy celebramos que el Señor entró en Jerusalén por la puerta, no saltando los muros como si fuese una invasión violenta. Nadie le impidió que entrara el Señor. Las puertas estaban abiertas para que Él entrara. De hecho, ni el dueño de ese burrito que Él usó para entrar allí le fue negado. El dueño no se opuso. Sus ovejas le seguían. Él se puso enfrente para salvarlas. Sus ovejas escuchaban su voz cuando Él les llamó por su nombre para pedirles que fueran a buscar este burrito. Pues fíjense que los discípulos, como ovejas, siguieron la palabra de Jesús. Esto es lo que hacen los hijos de Dios. Escuchan la palabra de Dios y la guardan en su corazón. Pues no es así para el hombre caído en pecado. Para ellos los mandatos de Dios no tienen sentido. No escuchan la palabra de Dios de buena voluntad ni la guardan, sino que la desprecian, la deshonran. Así que cuando Jesús dijo: vayan y bauticen a todas las naciones, muchos de ellos dicen: ¿pero cómo? ¿Por qué? No tiene sentido, eso es algo ridículo. No hay nada bueno allí. Luego el Señor dice: hagan esto en memoria de mí, refiriéndose a la Santa Cena. Y ellos dicen: no, eso no es verdad. No puede ser cierto que Jesús está allí presente. Que ese sea el cuerpo y la sangre del Señor. Imposible. Eso es algo simbólico, representa algo, no es la verdad. Pero también, ¿cuántas veces nosotros mismos nos encontramos dudando de la palabra de Dios? El Señor nos manda a orar. Segundo mandamiento nos dice que invoquemos su nombre. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces nos parece que es algo que realmente es bueno y útil? Por eso necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio del Señor, para que como creyentes podamos recibir cada palabra del Señor como un tesoro, guardarlo en nuestros corazones y nuestras mentes, saber que allí el Señor nos da y nos muestra su amor y su misericordia, porque Cristo se humilló para rescatarnos a nosotros, sus ovejas. Jesús también dice en Juan: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor, ni dueño de las ovejas, huye y abandona a las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor entró en Jerusalén para darle vida a sus ovejas. No una vida corta, vida en abundancia, porque trataba de poner su propia vida, la vida eterna del Señor. Él no hizo como el asalariado, cobarde, que huye y abandona las ovejas cuando viene el lobo, el diablo que las arrebata y las dispersa. El asalariado, como los fariseos, los escribas y maestros de la ley, y muchos hoy día, que no les importan las ovejas, que huyen, que abusan de las ovejas. Pero Jesús, el buen pastor, Él no deja a sus ovejas solas, no las abandona. Incluso a ti en tu casa, quedándote allí,
durante este tiempo, Él no te abandona. Él está contigo todos los días de tu vida. El Señor, el que entró por la puerta de Jerusalén, es quien entra con su palabra a través de nuestros oídos para darnos la esperanza y la paz que necesitamos. Así como Él entró allá en Jerusalén, con amor, bondad, gracia, no con violencia, para traernos buenas noticias. Fíjense que sus ovejas le gritan a este buen pastor, al rey: Hosana, Hosana al hijo de David. Quizás sin entender estas palabras, porque luego ellas mismas iban a pedir la crucifixión del Señor. Pero el Señor, Él es compasivo. Él respondió sus oraciones. Su petición de sálvanos, Él la contestó. Porque el Señor no responde de acuerdo a cuán fiel somos nosotros como ovejas, o cuán fiel fueron ellos allá como ovejas, sino de acuerdo a su misericordia, que es muy grande, su misericordia que permanece para siempre. Porque Él es el buen pastor que da su vida por ti, el buen pastor que sube en este animalito de carga para enfrentarse a lo más grande, para traerte ahora cada día nuevas misericordias. Las ovejas en Jerusalén se preguntan, pero ¿quién es este? Pero Él también dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traerlas, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo entró en Jerusalén para dar su vida por el mundo entero, no solo por un grupito de personas selectos. El Señor sabía del peligro que estaba al final de ese camino que había comenzado en este animal. Ser encarnecido, sufrir la muerte. Sabía lo que le esperaba más adelante. Pero Él no salió corriendo, porque Él no es un cobarde. El Señor para esto vino, para enfrentarse con este enemigo tan grande y derrotarlo. La batalla fue con la misma muerte y con el diablo. Él tomó sobre sí la carga de nuestros pecados para salvarnos de nuestros enemigos, sacrificando su propia vida, peleando como un buen pastor contra todos los lobos. Él peleó con el lobo, puso su vida, nadie se la quitó. Él dio su vida, pero la volvió a tomar. El buen pastor es el rey que entra para ser coronado con espinas. Es nombrado rey de los judíos, puesto en el trono de la cruz, humillado, pero pronto será resucitado y exaltado por Dios mismo, Dios el Padre. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande el de nuestro Señor, de entregar su vida de esta forma y humillarse de esta forma para salvarnos del pecado y de la muerte! Todo esto para hacernos suyos, para que vivamos en su reino. San Pablo dice: pues tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto Dios lo exaltó a lo más alto. Nosotros, hijos de Dios, tenemos la mente de nuestro Señor, porque Él es la cabeza y nosotros, su iglesia, somos su cuerpo. Pero después de toda esta historia, ¿realmente es esta entrada de Jesús y su muerte y resurrección algo que resuelve de alguna forma nuestros problemas? ¿Cómo esta victoria de Jesús puede traernos a nosotros paz? Porque hoy día seguimos con tantos problemas. Pues, queridos hermanos, la entrada de Jesús para llegar a la cruz era para pelear con nuestro gran problema, con nuestro mayor enemigo, el pecado y la muerte. Decir que Él se puso en el frente, que venció la muerte
Y por eso ahora, creyendo en Él, tenemos vida eterna. Pero seguimos con los problemas. ¿Qué hacemos durante esta situación? Pues es que la historia no ha terminado aquí, ni termina aquí en este problema que tenemos, ni terminará aquí. Esta celebración que hoy tenemos es apenas un pequeño anticipo de lo que viviremos en el cielo, porque este nos apunta a una realidad más grande, a la victoria definitiva, cuando decimos en el credo que vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y que su reino no tendrá fin. Así que por ahora, seguramente sufrimos muchas cosas, lo estamos padeciendo ahora mismo. Pero ¿será este siempre así? De ninguna forma. El Señor ha vencido la muerte, el pecado y el diablo y nos ha dado la victoria y ahora somos suyos y Él es nuestro. Llegará el día en que nada podrá interrumpir nuestra vida con el Señor junto a Él en el cielo. Nuestra mirada está más allá de la cruz y de la muerte. Es en la resurrección, en el día final, en lo que está por venir. Pero mientras vivimos todavía en esta tierra, al igual que la multitud, nos humillamos ante nuestro Señor y ponemos todo ante Él como la multitud. Pero es difícil, porque muchas veces fallamos, somos de carne, pecamos. Por eso el arrepentimiento es algo continuo en nuestra vida como cristianos, donde dejamos de vernos a nosotros mismos para ver al Señor, para amar a Dios sobre todas las cosas, para amar al prójimo como nosotros mismos. Y eso implica poner al lado nosotros, nuestra naturaleza, para poner a Dios primero, prójimo segundo y nosotros mismos en el tercer lugar. Y así entonces vivir como hijos humildes de Dios, que reconocemos y confesamos a nuestro Rey, poniendo todas las cosas que Él nos ha dado ante Él. Fíjense que Cristo entró en Jerusalén para llegar a ser de nosotros y nosotros de Él. Pero lo logró, sin duda alguna. Ahora tenemos herencia y pertenencia en el cielo. Somos de Cristo y Él es nuestro. Su justicia es nuestra. Todo nuestro pecado y todas nuestras cosas malas son de Él y son perdonadas por Él en la cruz. Y ahora somos hechos hijos de Dios, criaturas nuevas de Dios. Gracias a Dios por Cristo Jesús, por su entrada para enfrentar todos los peligros que amenazaban nuestra vida aquí en la tierra y en el cielo, por vencer a nuestros enemigos y por darnos paz con Dios. Porque ahora podemos estar tranquilos delante de Dios, sabiendo que Él nos ama, que nos perdona, que somos suyos, que esperamos su segunda venida con mucho entusiasmo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Respondemos a estas palabras del Evangelio confesando nuestra fe juntos en el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos para la iglesia entera y todas las personas según sus necesidades. Señor, entra a nuestro mundo. Necesitamos que tú seas nuestra Rey.
Te pedimos que nos gobiernas de acuerdo con su misericordia y gracias. Te suplicamos, Señor, por la Santa Iglesia, como marcamos ahora la Semana Santa, especialmente para aquellos que no son capaces de reunirse en personas. Que aún nos regocijamos mucho por nuestra Rey, junto con toda la creación que no se calla, sino que adora a Él que nos salvó con su vida perfecta y muerte sacrificial, que viene a nosotros humildemente y continuamente en su santa palabra y sacramentos. Oremos al Señor. Señor, entra a nuestra casa. Necesitamos que tú estés con nosotros, porque sentimos muy solos. Mora con nosotros porque ya anochece. Te suplicamos, Señor, por nuestra vida cristiana, para que se nos conceda fidelidad en tiempos de tentación, arrepentimiento y perdón cuando caigamos. Amor por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, reconciliación con aquellos con quien hemos estado alejados. Y danos también audacia para confesar la fe que tenemos en Cristo. Oremos al Señor. Para los miembros de esta congregación, que se nos diera corazón fiel y generoso para apoyar con espíritu de oración y financieramente la misión y el ministerio de nuestro Señor en este lugar y en el extranjero. Oremos al Señor. Señor, entra a nuestra ciudad. Necesitamos tu presencia en nuestro gobierno, especialmente mientras que toman decisiones de vida y muerte. Te suplicamos, Señor, por todas las cuales a que nuestro Padre ha dado autoridad en los gobiernos civiles, que guiaría sus decisiones y deseos para que se defienda la vida, se mantenga la justicia y se haga la voluntad de aquel ante quien todos se arrodillan. Oremos al Señor. Por todos los que viven sin fe en Cristo, para que el Espíritu Santo los llame al arrepentimiento y les dé el don de la fe para creer en aquel que viene en el nombre del Señor. Y si sea su voluntad, que utilices nuestros esfuerzos en esta pandemia para llevarlos a Cristo. Oremos al Señor. Señor, entra a nuestros hospitales. Entra también a nuestras instituciones médicas, los doctores, enfermeras, trabajadores y todos los que están trabajando mientras los demás quedamos en casa. Necesitan de tu paz y poder. Te suplicamos, Señor, por los afectados por la enfermedad, especialmente el nuevo coronavirus, para los que soportan hambrunas, desempleo, escasez y otros desastres, para los que están en cautiverio y por los solitarios, aislados, temerosos y los necesitados, para que nuestro Padre Celestial escuche nuestras súplicas y nos perdone, llevándonos a regocijarnos en aquel que nunca nos falla en nuestro tiempo de necesidad. Oremos al Señor. Señor, recíbenos en tu reino. Te suplicamos, Señor, por aquellos que reciben la Santa Cena de nuestro Señor hoy, que comerían su cuerpo y beberían su sangre en arrepentimiento y fe, y se fortalecerían para amar a los demás como Cristo los ha amado. Y para aquellos, incluyendo nosotros, que anhelan recibir el sacramento, pero no pueden por un tiempo. Oremos al Señor. Para aquellos que han partido de este valle de lágrimas en la fe y ahora duermen en Jesús, demos gracias al Señor, que nos pastoree en esta misma fe hasta nuestra última hora, llevándonos con ellos a su reino que no tiene fin. Oremos al Señor. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.